No hice cámara. ¿Qué será eso? ¿A dónde, profe? Ahí que aparece la... Lenovo hice Mira, aquí cámara. viene Carolina Herrera. Bienvenida, Carolina y Lady. Buenas tardes, bienvenidas. No, ya se borró. Gracias. Se borró lo que era. Profe, una consulta. Adelante. En ese ensayo, como nosotras somos de diferentes lugares, yo puedo poner parte de mi ensayo de conclusión, porque lo llevé al análisis con lo de aquí de Panamá y lo que actualmente estamos viviendo en educación. Ajá. ¿Sí se puede? Claro, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y, o sea, eso siempre es conveniente, pues, ¿no? Porque si no queda todo referido pues a una generalidad que es difícil identificar, evidentemente, y que estamos suponiendo que es válida para todos. Pero buenas tardes, Carlos Eduardo, bienvenido. Pero no, sí, está bien. Gracias, buenas tardes. Okay. Es conveniente inclusive, pues, ¿no? Ahora, el problema es que tú no vayas digamos, a concentrar todo tu esfuerzo en la cosa de Panamá, no. O de Colombia, porque también eso lo he visto. ¿Cómo no? Uno puede tomar el caso de Colombia, el caso de Panamá, el caso de otro país, muy bien, pero acuérdense que el tema es referirlo al contexto latinoamericano en general, ¿verdad? Darle un giro de generalidad ahí importante. Clara, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, disculpen la tardanza. No te preocupes, bienvenida. Gracias, doctor. ¿Me entendiste? ¿Cómo es? Qué bueno. Mira, hay una cosa, que es las exposiciones, que yo no sé, o por lo menos no recuerdo haberla tratado adecuadamente. Yo sé que para el próximo, la próxima reunión tenemos la primera exposición y según me enteré la clase pasada, los grupos 7 y 2 tenían a su cargo la exposición del próximo reunión del próximo día 27, ¿ok? ¿Eso es correcto? No nos toca a nosotros. Abre el micrófono, Celinda, que lo tiene cerrado. A nosotros nos corresponde la primera exposición. El grupo es Gelinda, Viviana y Carolina. No te oigo. A nosotros nos corresponde la primera. ¿Tú eres qué grupo? Grupo 4. Grupo 4, imagínate sí. Tú. Entonces, vamos a volver, por favor, a aclarar eso. Vamos a escuchar un momento Sergio, que está pidiendo la palabra. Vamos a escuchar. Adelante, Sergio, dime. Bueno, yo estoy con mi compañera Clara y Lady y nosotros somos el grupo 2, pero nos corresponde el ensayo 2, o sea, no la próxima semana, que es la socialización del ensayo 1. Ajá, el tema 2, ok. Entonces no es ese. Está bien. Le toca el módulo 2. A ver, Clara, dime. Doctor, en mis apuntes tengo que el 1 de abril le corresponde la exposición del módulo 1 al grupo 4 y 6. ¿Es correcto? ¿Grupo 4 y 6, señor. ¿Y 6? Sí, señor. El módulo 1. Sí, señor. O sea, la semana que viene. Sí, señor. Correcto. Ok. La exposición Clara, del módulo ¿tú de qué grupo eres tú, Clara? Yo soy del grupo 2. 2, ok, te toca la otra arriba. Y a mí me corresponde, con el grupo 2 y 3 nos corresponde el módulo 2, que sería el 15 de abril. Está bien, está muy bien. A ver, David, dime. Profe, buenas noches, muchas gracias. Sí, para hacer la misma precisión, nosotros somos el grupo 6 y nos corresponde la exposición el próximo martes, no el 27 como usted acaba de enunciarlo, sino el próximo martes primero de abril. Primero, sí, es verdad. Sí, grupo número 6, Carlos Eduardo, María Clemencia y David Villegas. Ok. Y esto es
Ok, la fecha yo las ajusto. Está bien, te agradezco, David, gracias. A ver, David, dime. Ya acabé de hablar, perdón, bajo la mano, profe. Ya, ok, baja la mano. Entonces, tenemos el grupo 2 va a trabajar el tema 2. Déjenme ver la fecha. Espera un momento. Hoy es 25. Ok, y la exposición del primer módulo, del módulo 1, será el día 1 de abril. Ok, y será el grupo 4 y 6. ¿Está bien? Ok, la próxima exposición será el día 15. Y ahí está el grupo 2, el día 15 de abril. De acuerdo. ¿Y qué otro grupo? A ver, Clara, ¿qué otro grupo? 2 y 4 para el 15 de abril. 2 y 4. Ajá, y 4 para el 15 de abril. 2 y 4. Pero ¿y el 4 y 6 no es para el módulo 1? ¿Quiénes? Perdón, profe, 2 y 3. 2 y 3, profe. 2 y 3. 2 y 3. Sí, el 2 y 3 porque yo pertenezco al 3 y nos toca el módulo 2. Ok, el 2 y 3 le toca el módulo 2 el día 15 de abril, ¿de acuerdo? Y el módulo 3 va a tocar el día 29 de abril. Es correcto. Ajá. ¿Qué grupos serían ahí? El grupo 1 y 5, doctor. 1 y 5. Y se acabó. Ahora existe un grupo 6 que está David, María Clemencia y Carlos Eduardo. ¿Están allí? Sí, señor, ese es el grupo que expone dentro de 8 días. Ahí estamos los 3. Ah, el 6 que expone allá. Entonces tenemos, ¿y el grupo 1 quién es? El grupo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, está bien. Estamos completos. Entonces, dime. Una consulta, el compañero Yosimar se agrega hoy a la clase. ¿En qué grupo estaría él? Ajá, pero Yosimar llegó, por ejemplo. No ha llegado, ¿verdad? Sí, ya llegué. Ajá, tú eres Yosimar. Abre la ventana para conocerte, Yosimar. Ok, ya va un momentico que estoy... Ya abro la cámara, un momentico. Ajá, abre la ventana un poquito. Ajá, Yosimar, está muy lejos. No, profe, sino que estaba haciendo calor bastante y andaba sin camisa, pero ya estoy aquí poniéndome algo. Ajá, está bien. Pero Yosimar, ¿ese es nombre de hombre o de mujer? De macho criollo. De macho criollo, sí. Macho rápido. Ah, Sí. bueno, fíjate tú. Está bien. Mira, pero escúchame, Yosimar, ¿en qué grupo te vas a poner?
No, pues cualquiera que esté a disposición, yo no tengo pues, ningún problema. De hecho, la compañera Celinda me había dicho que si quería podía integrarme a su grupo. No sé si todavía la propuesta está en pie. No sé. o si hay un Sí. ¿Lo agregas ahí a tu grupo, Celinda? Sí, yo lo adopto, profe. Ok, entonces estás en el grupo 4. Ya sabes, Yosimar, que entonces te toca el 1 de abril el módulo 1. Te tienes que poner de acuerdo con los demás compañeros para que veas cuál es la dinámica de trabajo que estamos empleando en este caso. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, solamente para estar seguro y repetir, grupos 2, el grupo 4 y 6, el módulo 1. El grupo 2 y 3, el módulo 2. Y el grupo 1 y 5, el módulo 3. ¿De acuerdo? Esa es la Pero porque yo tengo aquí un grupo 7, ¿qué es eso? Ok, aquí está. Okay. Muy bien, exacto, gente. Déjame poner las fechas aquí. Ok, muy bien, ya lo tengo entonces. Que tenía ahí esa duda y no lo había visto. Muy bien, gente, estamos acá. A ver, hoy tenemos básicamente, hoy va a ser una reunión de consulta, ¿verdad? Es decir, a ver qué tipo de problemas hemos encontrado y yo haré una pequeña exposición del módulo 1, ¿verdad? Lo primero que me interesa saber es, bueno, ¿le llegó a todos la bibliografía que yo había enviado? Es lo primero. Y lo segundo es, ¿le llegó el material relacionado con el ¿cómo se llama? ¿El ensayo? Sí, señor. ¿Hay algún tipo de duda respecto a eso? A ver. Profe, por aquí una claridad, por favor. Los documentos que usted envía corresponden a documentos base de revisión bibliográfica. Ajá. Pero entonces en el grupo estamos considerando la posibilidad también de ampliar un poco esa es la idea. Perfectamente válido, listo, perfecto. Eso no solamente válido, sino necesario. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que yo les he dicho que ustedes iban a definir el enfoque de la problemática de cada módulo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ustedes van en cierto modo a innovar allí cómo van a abordar el módulo. Yo les estoy mandando una bibliografía básica que, por cierto, tengo que seguir enviando tanto para el módulo 2 como para el módulo 3. ¿De acuerdo? Pero ustedes tienen esta primera bibliografía. Ustedes ahora agregan la que ustedes crean pertinente y necesaria para el enfoque que ustedes quieren dar. ¿Verdad? Perfecto, gracias. ¿Te parece, David? ¿Sí? Sí, señor. Muchísimas gracias por la claridad. Profesor, qué pena interrumpir para preguntar a los
¿Hay una extensión mínima para el ensayo o...? Acércate al micrófono, Carlos, que este computador tiene ahí como sordera. Dime. Una pregunta, ¿hay alguna extensión mínima para el ensayo? Bueno, hay un mínimo y máximo, como algunos derroteritos sobre ello, por favor. Pues repite, ¿hay un qué? ¿Hay una extensión mínima y una extensión máxima? No, nada de eso. Recuerde que el principio es el tamaño del ensayo es del tamaño del pensamiento de ustedes. ¿De acuerdo? Son ustedes los que deciden eso. Si ustedes necesitan solamente 3 páginas, pues bueno, justificarán 3 páginas nada más. Necesitamos 20, pues 20. Es decir, depende cómo quieran ustedes abordar, qué tipo de argumento les parece necesario, qué tipo de cosas tienen que ampliar, ¿verdad? Pero no hay extensión, eso no. Eso lo dejamos cuando estamos en bachillerato. ¿Ok? Gracias, muy amable. Ok, Carlos. A ver, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una inquietud. Nosotros nos corresponde la exposición, ¿cómo nos podemos apoyar de diapositivas? O sea, organizar el ensayo, no sé, qué rol es importante. Claro. Fíjate, Viviana, evidentemente ustedes tienen que apoyarse en diapositivas, pues, o sea, en una exposición normal. Ahora, ¿qué es lo que van a exponer? Lo que van a exponer es el ensayo que elaboraron. ¿De acuerdo? Es decir, el referente inmediato es el ensayo. ¿Qué van a decir, señores? Nosotros vamos a hablar del módulo número 1. Y lo abordamos de esta manera, lo abordamos de esta manera porque nos pareció pertinente por esto, por aquella razón. Hemos planteado el problema que tenemos aquí, este problema lo exponemos, lo decimos, y nos parece importante abordarlo por tales o cuales argumentos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego hemos llegado pues al final a determinadas conclusiones. Pero lo que se va a exponer es el trabajo realizado en el ensayo. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. No es una exposición genérica, sí, lo que es la pedagogía, lo que es el otro, y dejamos de lado el ensayo. No, se expondrá el ensayo. Es como si ustedes en la exposición van a justificar lo que hicieron en el ensayo. ¿Me entienden? Eso es lo que yo espero de ustedes. Profe, una pregunta. Adelante, José. ¿Para la exposición hay un tiempo límite? Acércate al micrófono. Profe, ¿para la exposición hay un tiempo límite? Bueno, fíjense ustedes que tenemos 2 días, 2 exposiciones ese día, ¿verdad? El grupo 4 y 6 van a exponer el mismo módulo. Allí tenemos 2 horas de trabajo. Bueno, hay que dividir el tiempo en partes iguales, ¿no? No vayan a hacer unas exposiciones excesivamente largas, de manera que el segundo grupo no va a tener cómo. Por ejemplo, vamos a iniciar la exposición a las 7:15, supongan ustedes, ¿verdad? De la noche, y va a comenzar el grupo 4. Bueno, trate el grupo 4 de llevar su exposición hasta todavía que no sean las 8 de la noche, ¿verdad? Que no cumplan los pares. ¿Por qué? Porque la exposición también evalúa a quienes no están exponiendo. Quiero decir, la exposición es una excusa, ¿verdad?, para que todos los participantes en el curso hagan un comentario, una pregunta, intervengan. Y esa intervención es importantísima y yo particularmente la tomo en consideración para fines de evaluación. ¿De acuerdo?
Entonces, vean ustedes cómo no, los compañeros de cada grupo van a hacer una exposición, pero todos vamos a comentarla de alguna manera, ¿verdad? Podemos hacer dos cosas. Hacemos una exposición y luego comentamos, y después se hará la otra. O entonces hacemos las dos exposiciones y luego comentamos. Lo que es importante es que entre los grupos que van a exponer piensen que deben dejar un espacio para la participación de los demás compañeros. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Lo están viendo? Profe. Adelante, Celinda. Profe, ¿tenemos que hablar los 4 del ensayo o uno? Ustedes se ponen de acuerdo. Cada grupo decide cómo va a exponer. ¿De acuerdo? Lo importante es que al final todos pues terminen interviniendo, diciendo, hablando. Yo entiendo que la exposición es un discurso más o menos cerrado, más o menos, ¿verdad? Y entonces, bueno, ustedes decidirán ahí cómo se expone, ¿verdad? Pero en el comentario sí quisiera que sea mucho más abierto. ¿Ok? ¿Está bien, Celinda? Sí, profe. Ok. ¿Alguien más, por favor? No hay más preguntas. Sí, profe, yo quisiera preguntar, nosotros cuándo hacemos el envío del documento previo a la exposición para que su merced lo revise antes o no es necesario. No, claro que sí. No, la exposición no tienen por qué enviarme, me la envían después, eso no importa. Lo que sí me tienen que enviar al menos un día antes es el ensayo. El ensayo me lo van a enviar a mi correo en Word, preferiblemente, y me mandan un solo ejemplar por grupo, ¿verdad? Ustedes lo identifican como grupo N, ensayo 1, 2 o 3, ¿de acuerdo? Para yo saber cuál es el grupo. Luego, para los fines de subir a la plataforma, sí, cada uno individualmente sube el ejemplar de su grupo. ¿De acuerdo? ¿Está bien así, Carolina? Sí, señor, ya entendí, gracias. Ok. José, el ensayo, el coso es, déjame ver cómo te lo pongo allí. ¿Cómo se hace eso? No tengo idea. Pero mira, cualquiera de los demás compañeros tiene el correo mío. No sé cómo se hace. Si me lo dice, yo lo escribo, por favor. ¿Ah? Y si me lo dice y yo lo escribo, por favor. Anótale. Martí 434 @gmail.com. A ver, Manuel. Profe, la pregunta va asociada más al envío de la bibliografía. Yo estoy en el grupo número 3 y no vi como muchos documentos. Quiero preguntar si esos que se cargaron... Está faltando. Yo les voy a enviar otros documentos. Dime. No, era eso, profesor. No, está faltando enviar eso tanto del grupo, tanto del módulo 2 como del módulo 1, están faltando enviar muchos documentos. Voy a ver si lo hago cuanto antes, ¿ok? Del 1 todavía están faltando. Es posible que esté faltando, pero ahí están más completos. El del módulo 2 faltan algunos y del módulo 3 faltan muchos todavía. Ok, ¿bien? Listo, profe, estamos a la espera de esos documentos. Gracias. Muy bien, perfecto.
Baja la mano, Manuel, para no confundirlo. A ver, ¿quién más tiene otro comentario? A ver. Uy, caramba, bueno, aquí tenemos esto. Profe, buenas noches. A ver, Marisela. Profe, una de las compañeras... Acércate por favor al micrófono. Profe, una de las compañeras escribió el correo. Por favor, lo verifica si está bien así. ¿Que el correo mío? Sí, señor, el que usted vio ahorita. Ok, anota, por favor. Todo en minúscula. Es Amarti, terminado en I. Amarti. Profe, la compañera ya lo escribió en el chat. Por favor, usted lo verifica si está bien así. En el chat, vamos en el a hacer mensaje. una cosa. Yo lo voy a poner en el chat de WhatsApp para que ustedes lo tengan. ¿Oyeron? Mira, aquí está Clara, lo está poniendo. Ahí lo está poniendo a todos. ¿Ok? Vuélvelo a poner, Clara, para que todos lo vean. Ajá, ¿lo ven? Ok, gracias, Clara. Bueno, vamos a hacer una pequeña, un pequeño recuento hoy, una pequeña introducción acerca del tema de la filosofía de la educación y el tema de la pedagogía. Creo que la semana pasada nos referimos un poco a esto, ¿verdad? Al tema de la pedagogía y estas cosas en la primera clase. Vean ustedes, en ambos casos, tanto en la pedagogía como en la filosofía, ¿verdad? Nos encontramos con que el desarrollo de ambas disciplinas inicialmente, ¿verdad? Conlleva a una especie de descaracterización como disciplina. Por ejemplo, en el caso de la pedagogía vimos cómo era inmediatamente como poblada por todas otras series de disciplinas, sobre todo en la fase moderna, ¿verdad? Donde la pedagogía empezó a tener la influencia de la psicología, pero también de la sociología, pero también de la antropología, también de tantas otras disciplinas que de alguna manera dividían y particularizaban el modo y los problemas básicos que debían ser tocados en el campo de la pedagogía, ¿verdad? Es decir, una cosa era, por ejemplo, plantear el tema de cómo educar, que es el tema básico de la pedagogía, ¿verdad? Cómo educar, y una cosa es plantearla en contextos de contextos sociales, rurales, más bien separados, ¿verdad? Que plantearlo en un entorno urbano fuertemente modernizado, etcétera, ¿verdad? En unos casos hay de aspectos y problemas que deben ser tomados en cuenta de una manera distinta a los problemas en el contexto urbano, modernizado, etcétera. De hecho, este va a ser uno de los problemas principales, ¿verdad?, de la evolución del tema educativo en el continente y en todos los países, no solamente en América Latina, ¿verdad? Cómo de alguna manera hacer que el tema educativo se adapte, se adecue a las particularidades de los contextos sociales a los cuales se va a desarrollar. ¿De acuerdo?
Y ese va a ser uno de los problemas centrales, ¿verdad? Que todavía hoy tiene una vigencia enorme, el problema de la inclusión, ¿verdad? Pero que inicialmente, desde el punto de vista de la pedagogía propiamente, se plantea como un enfoque donde prevalece la mirada social, donde permanece la mirada antropológica, la mirada económica, en fin, tantos tipos de aspectos que tienen que ver con el problema de base, que es la división de la sociedad, el distanciamiento de los distintos sectores sociales. Como no será un solo país, pero un solo país tiene contextos socioculturales diferenciados, ¿verdad? Y bueno, ahí lo que tenemos es básicamente un tema bien particular de la pedagogía, ¿de acuerdo? Y eso va a ser un tema importante, que inclusive va en cierto modo a descaracterizar a la pedagogía como disciplina única, cerrada, sino que va a ser una especie de disciplina, pero caramba, que tiene esta diversidad de enfoques que digamos, atentan de algún modo contra su, digamos, unidad. Lo mismo va a ocurrir con la filosofía, ¿verdad? La filosofía que uno, si la toma desde el inicio de los griegos y tal, es como un solo sistema de pensamiento, un solo enfoque de los problemas del mundo, pero a medida que entramos en la fase moderna, ¿verdad? La filosofía empieza a ver una especie de filosofía de la historia, una especie de filosofía política, una filosofía de la educación, una filosofía del lenguaje, una filosofía del arte, una filosofía de etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, igualmente, en el caso de la filosofía, asistimos al mismo proceso que vamos a encontrar en el caso de la pedagogía. En este punto sería interesante que ustedes le den una lectura a la introducción del texto de Historia de la Pedagogía, que son, yo sé, como 600, 700 páginas. Yo no digo que se tenga que leer todo, pero esto es de consulta. Si ustedes leen las primeras páginas, la introducción de este texto, ustedes van a encontrar que la descripción de este proceso, cómo al final va a haber una especie de reunificación de la disciplina en cada caso. En el caso de la pedagogía va a intentar incorporar también la reflexión filosófica como un tema importante de todo esto. Entonces vamos a tener allí campos complejos, más bien, ¿verdad? Eso será uno de los cambios, de las transformaciones más visibles, ¿verdad? De la pedagogía y la filosofía, ¿verdad? Okay. Voy a ver, yo tengo aquí algunas anotaciones, a ver cómo vamos tocando los distintos temas, centrados sobre todo en el enfoque de la filosofía de la educación, ¿verdad? Y vamos a empezar por algunas definiciones, ¿de acuerdo? Una primera definición dice, por ejemplo, que la filosofía de la educación es una aproximación al mundo de los fenómenos o de las acciones educativas desde una perspectiva filosófica, es decir, buscando sus generalidades, ¿verdad? Al contrario de la pedagogía, cuyo tema central es el cómo educar, ¿verdad? Y por lo tanto se detiene en cada uno de los aspectos de ese cómo. En el caso de la filosofía, ¿verdad? Es una aproximación a las acciones y al fenómeno educativo, ¿verdad? Pero buscando sus generalidades, sus aspectos, sus significados más generales, ¿verdad? Entonces, según esto, la filosofía de la educación es un conocimiento de segundo orden,
porque se constituye sobre el conocimiento tanto espontáneo como científico, ¿verdad? Se constituye, es un discurso que versa sobre otro discurso, ¿verdad? El segundo orden, es un discurso sobre otro discurso, en este caso el discurso educativo, ¿verdad? Por eso se inscribe en el ámbito de lo que se denomina la filosofía práctica, ¿verdad? La filosofía práctica. Es decir, la filosofía es que es una actividad que toma como sujeto de su hacer otra actividad, ¿verdad? Es una actividad, en este caso la filosofía, es una actividad reflexiva que toma como objeto de su reflexión la actividad educativa. Vamos a cerrar ¿cómo se llama? Los micrófonos para que podamos escuchar bien. Entonces, evidentemente, pues es allí, por eso se denomina una filosofía práctica, de segundo orden. Es un saber acerca de la acción, para la acción, ¿verdad? Para mejorarla o dirigirla, y desde la acción, ¿verdad? Es un saber para la acción, acerca de la acción, que en este caso es la acción educativa. Para la acción, es decir, para mejorarla, para conducirla o dirigirla, ¿verdad? Y desde la acción, que es desde en este caso, de la reflexión propiamente dicha. Su fin no es la contemplación, la atención, sino el direccionamiento de la acción. Atención, ¿verdad? La finalidad de la filosofía no es la mera contemplación de la educación, sino el dirigirla hacia dónde. Por eso, un tema de la filosofía de la educación, de los más comunes, es la respuesta a la pregunta: ¿para qué educar? ¿De acuerdo? ¿Para qué educar? Y eso es un tema central cuando se estudian los sistemas educativos en el continente y en todas partes del mundo. El centro de la preocupación, si existe algo como un sistema educativo, es justamente el problema de para qué educar. Y de hecho nosotros nos vamos a encontrar, en el caso de América Latina, con múltiples respuestas a esa pregunta, según estemos situados en la primera mitad del siglo XIX, en pleno contexto de la emancipación, o en la segunda, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y parte de la primera mitad del XX, ¿verdad? Que ya aparecen otros objetivos de la educación, ¿verdad? O entonces ya básicamente en la segunda mitad del siglo XX, que ya tienen otros problemas, otra cosa, y el para qué educar es distinto. ¿Por qué? Porque las sociedades por ejemplo, se han industrializado o han entrado en un proceso complejo de industrialización. Y el para qué educar, en este caso la respuesta será para formar la mano de obra capacitada para que pueda entrar en este curso. Tema y respuesta que va a tener otras características, otros objetivos, cuando nos planteamos en el siglo XXI la pregunta ¿para qué educar? ¿De acuerdo? Esto es verdaderamente un tema importante, ¿verdad? El para qué educar es el tema quizás filosófico más importante. Por eso es que, insisto, ¿verdad? La finalidad de la filosofía de la educación no es apenas la contemplación o la definición de la educación, sino es sobre todo el direccionamiento, el para qué educamos, ¿ok? Ahora bien, esto de manera general. También tenemos una manera de enfocar la filosofía de la educación como una disciplina académica, es decir, no es simplemente entonces
una filosofía práctica, que lo es en su definición básica, ¿verdad? Pero cuando vemos la filosofía de la educación, la vemos también como una disciplina académica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros la estamos viendo en este momento como disciplina académica, ¿ok? Ahora, esto nos lleva a definir, ¿verdad?, qué cosa es una disciplina, y en este caso, qué cosa es una disciplina académica. Aquí tenemos una primera definición, ¿verdad? Una disciplina académica es un ámbito del saber y del hacer que posee un objeto, una metodología y unas finalidades específicas, ¿verdad? Entonces, es un ámbito del saber. En este caso, vean ustedes, hay mucho ruido en el teléfono. Hay mucho ruido en el teléfono. ¿Cómo va a ser? Pero yo estoy haciendo mucho ruido, pero estoy tratando de hablar. Vamos a ver. No sé, pero hay algo que suena y alguien está hablando. No sé ya, hay algo que anda por ahí. Bueno, está bien. Vamos a ver cómo, estoy seguro que lo van a... Bueno, entonces, un ámbito del saber. Fíjense ustedes que una cosa es el conocimiento y otro es el saber, ¿verdad? El saber será un concepto en el cual nos vamos a detener más adelante, porque es una de las transformaciones básicas. Déjame ver si consigo por aquí una referencia que podamos introducir el concepto del saber. A ver. Fíjense ustedes, esta es una conferencia que vamos a ver si la ponemos, la damos la semana que viene, ¿verdad? A ver, aquí tenemos y tratamos en un momento determinado el concepto de saber, porque es importante tomarlo en cuenta. Una cosa es el saber, otra es el conocimiento, otra cosa es una disciplina. A ver. Por ejemplo, aquí encontramos, ¿verdad? En este caso nos vamos a referir al texto de un texto que se denomina La condición posmoderna de Lyotard, autor que seguramente ustedes ya conocen, ¿verdad? Dice Lyotard y lo define así: el saber es una clase de discurso en el que la ciencia y los efectos de las tecnologías de punta sobre el conocimiento y la vida cultural en general se apoyan en el lenguaje, atención, ¿verdad? En el que la ciencia y la tecnología se apoyan en el lenguaje, es decir, circulan lingüísticamente, ¿de acuerdo? En la fonología, en la comunicación, en la informática. Esto es sobre sistemas simbólicos para circular socialmente. Vean ustedes que el concepto de saber se refiere a la circulación social del conocimiento, ya no sobre las formas, digamos, rigurosas que adquiere el conocimiento en la química, la física y tal, sino básicamente en el lenguaje, en los sistemas lingüísticos. Este será uno de los aspectos que se vaya a transformar, ¿verdad? Y de una manera importante a medida que va transformándose culturalmente y socialmente, va desapareciendo la cultura moderna y va apareciendo otro modelo cultural, ¿verdad? Dice otro autor: el saber cambia de estatuto, esto es, de legitimidad, al mismo tiempo que las sociedades entran en la condición posmoderna, tal y como es, por ejemplo, ocurre con la sociedad de conocimiento. En fin, el concepto de saber es un concepto específico, un concepto que tiene que ver con el modo de existencia social de los conocimientos, que esto existe no solamente como disciplina, sino también como discursos
en el lenguaje principalmente, ¿verdad? A ver, Carlos Eduardo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, me gustaría como de pronto que nos amplíe un poquito, digamos, esta perspectiva de cómo entiende usted, digamos, esta visión de la pedagogía en un discurso que se va diluyendo. Habla más cerca del micrófono, por favor. Que me gustaría, profe, que de pronto nos aclarara un poquito o nos contara un poquito más acerca de su visión acerca de por qué, cuando, o sea, no, lo entiendo, pero me gustaría así como ampliarlo. Es la idea de que la pedagogía se va diluyendo hacia un discurso posmoderno que como lo es el de la sociedad del conocimiento. Es decir, en qué sentido, digamos, nos comparte su idea de posmodernidad, porque hay otros autores que hablan de hipermodernidad. Sí, poco a poco nos vamos a referir a eso, Carlos, no te preocupes, ¿verdad? En cierto modo, el curso nuestro, los tres módulos que vamos a ver, van a estar referidos a 3 momentos distintos del desarrollo social: la modernidad inicial del siglo XIX y primera mitad del XX. La segunda fase se refiere al periodo, ¿verdad?, de la guerra, de la entreguerra y siguiendo hacia adelante, y luego su sustitución por las sociedades, ya por sociedad del conocimiento y tal, ¿verdad? El agotamiento de lo que se llama la epistemología moderna y en la emergencia de nuevas formas de epistemología y del conocimiento, de la ciencia, de la concepción del mundo, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando el curso. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, tenía pues acá que la disciplina, una disciplina académica es básicamente un ámbito, una zona del saber, es decir, efectivamente, inclusive cuando las distintas disciplinas académicas se desarrollan, ¿verdad?, se transmiten y se elaboran inicialmente, ¿verdad?, principalmente como formas del saber. El que va a estudiar sociología, como se apropia en primer lugar del discurso sociológico y sus distintos conceptos, categorías, etcétera. Y bueno, es así, ¿verdad? Entonces, una disciplina académica es un ámbito del saber, ¿de acuerdo? Principalmente. Que posee, desde luego, objetos propios, una metodología, una finalidad, etcétera. Y también se define como un modo de organizar un conjunto de actividades cognoscitivas, ¿verdad?, en el ámbito de los saberes. Ahora, en el caso de la filosofía de la educación, ella posee un objeto, que es la praxis educativa. Un método, en este caso es un método filosófico basado principalmente en la generalización, y una finalidad, ¿verdad?, que es elaborar un conjunto de doctrinas que permita a los educadores comprender el sentido y las implicaciones antropológicas y éticas de la actividad educativa. En el caso de la filosofía de la educación, entonces, posee un objeto, un método y una finalidad claramente establecida. Aquí lo que la define principalmente es la finalidad. Vamos a insistir un poco, ¿verdad? La finalidad se define como un cuerpo de doctrina que permite a los educadores comprender el sentido y las implicaciones éticas y antropológicas de la actividad educativa, es decir, comprender la finalidad de la actividad educativa. Esa es básicamente esto. Sobre esta finalidad de la filosofía de la educación, también podemos decir, ¿verdad?, que consiste en hacer una reflexión crítica y sistemática sobre la educación como práctica compleja,
de la que se puedan extraer conclusiones que permitan entender y afrontar los problemas de la práctica educativa. Lo que es importante en este caso es que evidentemente aquí todo el tema de la educación desde el punto de vista de la filosofía de la educación como disciplina académica es que básicamente ella está enfocada hacia la finalidad de la educación. ¿Para qué educamos? ¿Ok? Otra definición de un autor, Richard Peters, que ustedes lo deben tener seguramente dentro de los textos que yo envié. Él definió la filosofía de la educación como una familia de investigaciones filosóficas, ¿verdad? Sobre el tema del aprendizaje, la creatividad, la didáctica, la enseñanza, el adoctrinamiento, etcétera, ¿verdad? Una familia de investigaciones filosóficas unidas entre sí por su relevancia en las cuestiones educativas, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que en este caso la filosofía de la educación no es una sola, ¿verdad? Sino que ella de alguna manera se abre hacia una diversidad de abordajes, de cuestiones, de interrogaciones, una familia de investigaciones filosóficas o de interrogaciones filosóficas, ¿verdad? Y que se mueven en varias direcciones. En ese sentido, creo que queda claro que la filosofía de la educación no constituye un campo de conocimiento independiente, un campo único, separado, ¿verdad? Sino que se desarrolla en diálogo interdisciplinario con otros saberes que se ocupan del estudio del hombre y de la educación del hombre en sociedad, como hecho de cultura, como hecho social, como hecho histórico, como hecho político, como hecho etcétera, 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 ¿verdad? Pero lo que es importante es que la filosofía de la educación se va a mover en diálogo permanente, ¿verdad? Con con las múltiples disciplinas que de alguna manera tienen que ver con el hombre y como ser educable. Como ser educable. Dice, se trata de comprender al ser humano en tanto ser educable, con vistas a iluminar la acción educativa, ¿verdad? Comprender al hombre, al ser humano como un ser educable, con la finalidad de iluminar más la acción educativa, ¿verdad? Así se sitúa en la interacción de la antropología, la ciencia de la cultura, la ciencia de la educación, las distintas ciencias, ¿verdad? Esta es una característica fundamental, ¿verdad? Tanto de la filosofía como de la pedagogía, ¿verdad? Ellas se sitúan, son ciencias que están situadas en la intersección de diversas otras ciencias, la antropología, la cultura, la sociedad, la economía, etcétera, etcétera, que tienen que ver con el fenómeno educativo. Bueno, esto nos conduce a hacer algunas distinciones también conceptuales entre, por ejemplo, la pedagogía misma, las ciencias de la educación, son diversas, ¿verdad? La teoría de la educación, son diversas teorías, ¿verdad? O teorías de la educación o teorías educativas de cómo educar, ¿verdad? En este caso, en primer lugar, con la pedagogía, dice, es un saber, la pedagogía, que tiene como objeto, ¿verdad?, describir y dar razón de la actividad educativa y de cómo realizarla. Es decir, el objeto de la pedagogía de estas distinciones es que describir y dar razón, explicar, ¿verdad?, la actividad educativa y cómo realizarla. Progresivamente, la pedagogía incorporó métodos y resultados provenientes de otras ciencias, como la psicología, la biología, la sociología, etc. Y pasó entonces a ser
el estudio científico de la educación, es decir, la sociología, la pedagogía, que inicialmente casi se había definido como una especie de filosofía relacionada con el hecho educativo, ¿verdad? Pasó a ser, ¿verdad? Una disciplina científica que en la medida en que fue incorporando, ¿verdad?, otras ciencias emergentes en el mundo moderno, como por ejemplo la psicología, la biología, la sociología, las otras disciplinas que tienen que ver con eso. De esa manera pasó a ser, repito, un estudio científico de la educación, incorporando disciplinas que las transformaron en ciencias de la educación, cuya complejidad comprendía la didáctica, la pedagogía, etcétera, y todas las demás disciplinas que se refieren a un mismo fenómeno que es el proceso educativo, lo que condujo a una definición nueva. La pedagogía es la ciencia que aporta la fundamentación teórica, tecnológica y axiológica para explicar, interpretar y ordenar las prácticas educativas. ¿De acuerdo? Sobre todo pasa a ser definida cada vez más como ciencias de la educación, como un conjunto plural de ciencias que tienen su visión pues en la educación. Esto la condujo a una especie de división, ¿verdad?, que comprendían la teoría de la educación, cómo educar, y hay diversas teorías acerca de cómo educar, ¿verdad? Incorpora también la filosofía de la educación, el para qué educar, y de pronto hay diversas concepciones acerca de cómo educar, de para qué educar, ¿verdad? Y la misma pedagogía misma que sigue siendo el cómo educar. ¿Okay? En este sentido, la teoría de la educación, ¿verdad?, se configuró en este caso como un saber más descriptivo y demostrativo, pasando a ser el estudio de la educación desde un punto de vista predominantemente factual, fáctico, de los hechos, ¿verdad? La teoría de la educación es una teoría, ¿verdad?, acerca de cómo educar de una manera específica. A su vez, la filosofía de la educación no pretende conocer los medios, circunstancias, ambiente o a qué tipo de individuos educar, sino que responde a otras preguntas, ¿verdad? Es decir, ¿por qué es necesaria la educación? Por ejemplo, ¿quién es el sujeto de la educación? ¿Para qué educamos? ¿Cómo es posible que alguien llegue a educarse? ¿Qué se entiende por un ser humano educado? ¿Cuál es y por qué el ideal de humanidad que asume se transforma en el motor que impulsa el proceso educativo? ¿Cuál es el ideal al que atiende ese proceso? Son las preguntas propias de la filosofía de la educación. Fíjense ustedes, entre la pregunta de tipo práctico, el cómo educar de la teoría de la educación y de la propia pedagogía, la filosofía de la educación tiene otro tipo de cosas, que es para qué educar, ¿verdad? ¿Por qué es necesario educar? ¿A quién educamos? ¿Cómo es posible que alguien llegue a ser educado? ¿Qué se entiende por un ser humano educado? Etcétera, etcétera, etcétera. Son preguntas diferentes las que las va a caracterizar. Esto nos conduce a ver, pues, diversos temas propios de esta cosa. Un primer tema es reconciliar la responsabilidad social y la autonomía individual. La responsabilidad social de los individuos y la autonomía, a ver cómo se van reconciliando en el proceso educativo. Cómo reconciliar la tradición y el posicionamiento individual ante el proceso educativo. Cómo pensar la libertad personal y la autoridad externa que lleva el proceso educativo, ¿verdad? Es decir, no es que tú te educas por
que quiere, no, la educación es un hecho que tiene que cumplirse. Entonces la libertad personal y la obligatoriedad, por así decir, de la educación es elementos que deben ser reconciliados de alguna manera. Claro, no puede. Otro tema es cuál es el modelo antropológico que subyace a las distintas teorías de la educación. Es una pregunta filosófica que vale la pena, o teórica que debe ser vista. ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones educativas? Los fines, objetivos y valores de la educación, la ética profesional de los docentes, etcétera. Es decir, se trata de permitir una comprensión más profunda de aquello que hace el educador. ¿De acuerdo? Esto es una serie de temas y de cosas que permiten hasta ahora o están dirigidos a separar, ¿verdad? A diferenciar los temas, la filosofía de la educación, la pedagogía, la teoría de la educación, etcétera, ¿verdad? Que al final son los 3 puntos en los cuales actualmente se concentra el tema de la pedagogía propiamente dicha, ¿verdad? La pedagogía hoy abarca, ¿verdad?, temas de teoría de la educación, de filosofía de la educación y del cómo educar, que es básicamente el tema y la pregunta fundamental de la pedagogía. Bueno, estos son algunos temas que yo quería traer acá, ¿verdad? Para que podamos de alguna manera entrar a visualizar el tema el primer campo de estudio, ¿verdad? Que es de la pedagogía y de la filosofía de la educación. A ver, si hay preguntas, por favor, tienen la palabra un poco ustedes. Sí, recuerdo que esa enfermedad y ojalá y menos que no sale, porque esa enfermedad hay gente que sale y se pierde. Ay. Sergio, adelante. Gracias. Pues primero es que le iba a comentar lo siguiente. Lo que pasa es que usted hizo un repaso por varias temáticas interesantes ahí, que es de las que podríamos trabajar nuestro ensayo. Yo ya estuve revisando alguna de la bibliografía y no sé, en algún momento me perdí el camino y pensé en hacer un ensayo con mis compañeros de que fuéramos trabajando como tema de... Habla más alto y cerca del micrófono, por favor, Sergio, discúlpame. Como toda la bibliografía que usted nos dio y ir analizando algunos temas. Sin embargo, lo que yo quiero preguntar y es lo que quiero que me confirme más o menos según lo que le entendí es que de todas esas temáticas y de todas las bibliografías que nos envió, podemos simplemente seleccionar un tema y trabajarlo, ¿sí? Eso es lo que nos está, ¿cierto? No te estoy escuchando bien, Sergio, discúlpame, viejo. Es que no tengo aquí mis cosas del oído. Sí, ahí me escucha. Ok, ahora te escucho bien, sí. Listo, entonces lo que yo estuve repasando la bibliografía, ¿sí? Y ahí muchos y variados temas, tal cual como usted los tocó ahorita en la clase. Entonces, en un principio tal vez me perdí y yo empecé a analizar y dijimos, no, vamos a proponer tema por tema y vamos desarrollando un poco de cada tema. Pero lo que entiendo es que lo que usted desea es que nosotros agarremos un solo tema y ahondemos y profundicemos en eso. ¿Es verdad? O sea, ¿es cierto? ¿Es correcto lo que le estoy diciendo frente al ensayo? Sí, no, fíjense ustedes, vean, yo no les estoy exigiendo ni les estoy los estoy condenando a una sola forma de ensayo. Ustedes pueden tomar la diversidad de temas y exponerlo y ahora con una finalidad clara, ¿verdad? O pueden tomar uno solo,
Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cómo se transforma, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? ¿Cómo se transforma el tema pedagógico, ¿verdad? Cuando incorpora la temática de la antropología de la educación, todo el tema antropológico. Ese viene a ser una de las transformaciones importantes de los sistemas educativos actuales, ¿verdad? Es decir, cuando de alguna manera tienen que diversificarse, tienen que diversificar su enfoque, su forma, para incorporar otras modalidades de socialidad, de otras versiones culturales, etcétera, que es muy propio en todos nuestros países, está presente, ¿verdad? En todos nuestros países tenemos presente siempre formas culturales que más bien están ocupando el espacio de lo rural, pero que son importantes, son numerosas, y a la medida en que la educación se define cada vez más como un derecho humano, entonces, caramba, tenemos la obligación de llevar la educación hasta ella. Pero al llevar la educación hasta ella es dar unas características al proceso educativo distinto, un cómo educar de manera distinta, ¿verdad? A como se hace, por ejemplo, en los espacios urbanos modernizados, ¿verdad? En fin, este tipo de cosas. Es decir, ¿cómo se transforma? Podría ser un tema, no estoy mandando a hacer nada, atención, ustedes decidan, ¿verdad? Por ejemplo, caramba, me interesa el tema de la inclusión, ¿verdad? Bueno, es un impacto de cómo las diferencias sociales, las diferencias económicas entre los distintos grupos poblacionales afecta o toca el tema educativo y el cómo educar y el para qué educar, etcétera, etcétera. Es decir, existen diversas formas de plantear el tema. Ustedes son libres de elegir el que sea. Solamente les voy a pedir que en el momento en que corresponda redactar el ensayo o hacer la exposición, ustedes me digan: hemos elegido este enfoque porque nos ha parecido importante por esto, por aquello, por lo otro. Eso es, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que lo que he querido transmitirles esta noche es que básicamente ni la pedagogía, ni la filosofía, ni la teoría de la educación son campos, digamos, por así decirlo, puros. No, ellos son campos complejos en donde se combinan, se asocian, se interponen distintas visiones científicas del mundo, ¿verdad? Distintas modos de visualizar el mundo que tienen que ver con las distintas disciplinas científicas. Bueno, eso es lo que tenemos en este momento como materia de la exposición del pensamiento sobre la educación. Ustedes eligen más o menos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo van a... Eso es una decisión que yo quiero que sea de ustedes, ¿verdad? De ustedes, la que le parezca más importante, la que le parezca más significativa, la que le parezca que, caramba, debe ser destacada. En fin, ustedes verán y me contarán después. ¿Me entiendes, Sergio? Sí, yo sé cuál es ese edificio. ¿Lo ves, Sergio? Sí, señor, muchas gracias, entendido. Bueno, gracias. A ver, ¿quién más gente tiene una pregunta? A ver, Clara. Adelante, Clara. Profe, nosotros estamos, pues la mayoría, creería yo, en investigación dirigida 1, ¿sí? ¿Están en? Investigación dirigida 1, en el capítulo de conceptualización. En este caso, podríamos nosotros también, en referente a los ensayos, a la exposición como tal, realizar un trabajo que pudiera tener relación con nuestro proyecto de investigación, teniéndolo en cuenta como referente teórico
y conceptual en parte de lo que nosotros estamos trabajando en nuestros proyectos. ¿Por qué hago referencia? Estaba releyendo ya la información para el módulo 2 y en ese habla sobre la fenomenología, y la fenomenología hace parte, más bien voy a tomar ese método para mi investigación. Es decir, que por ahí podría orientar también mi trabajo y adicionalmente pues orientar como toda la parte del desarrollo de mi ensayo y mi exposición de acuerdo a esa línea. Sí, pues obviamente no solamente a esa línea, sería importante pues tomarlo en cuenta, teniendo en cuenta que es parte del trabajo que también estoy realizando desde otras bibliografías. Bueno, mira, Clara, yo pienso que sí, todo depende de cuál es el problema que ustedes están tratando en la materia de introducción a la investigación, ¿verdad? Al fin y al cabo, el ensayo que están haciendo, no es que es un problema, no es que es una investigación, es un ensayo, ¿de acuerdo? Ahora, puede ser asociado con una problemática que ustedes están tratando, siempre y cuando esa problemática tenga que ver con las características del asunto que nos están convocando aquí nosotros, ¿verdad? Pues quiero decir que si ustedes tienen una investigación montada sobre un tema, qué sé yo, el efecto de la marihuana en la enseñanza de las matemáticas, pues bueno, no me va a tocar el tema de la pedagogía y de la filosofía, ¿verdad? De la educación. Ahí tenemos problemas un poco distanciados, ¿verdad? Si esos problemas que ustedes están viendo en investigación son de alguna manera próximos y se asocian, ustedes pueden también traerlos a colación y tienen que justificar por qué y cómo lo están trayendo, evidentemente, ¿verdad? Pero si eso sí, no se me pierda la perspectiva del curso, ¿verdad? Del curso porque el curso es conocer el tema y el estado de la situación de la pedagogía y de la filosofía de la educación y de las teorías educativas actualmente, en el momento actual. Vamos a ver pues qué sabemos de eso. ¿Está bien, Clara? Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. A ver, ¿quién más interviene? A ver, gente. No me diga que todo está ya resuelto. Me voy a poner impertinente. Manuel, dime algo, pregúntame. Manuel Cogollo. Hola, profe, sí, aquí estoy conectado. Ahí está. No, precisamente todas esas inquietudes que usted estaba formulando ahorita, al final como que me estaban comenzando a abrir la mente sobre el tema que yo estoy trabajando, que precisamente es sobre habilidades blandas, pero las habilidades blandas están también dentro de un paradigma. Entonces estaba viendo si quizás ese paradigma en el que se encuentra el tema de habilidades blandas pudiera abordarlo también desde ese primer ensayo. Bueno, ese es un asunto que convérsalo y plantéalo al grupo, a tu grupo, ¿verdad? Porque recuerden que un aspecto fundamental de todo este proceso es el diálogo al interior de cada grupo. Es correcto, sí, señor. ¿Verdad? Más que preguntarme a mí, que como no, tienen todo el derecho a preguntarme y yo estoy en la obligación de tratar de responderles, pero yo tengo que decirles a ustedes que a la hora de empezar a trabajar, lo que es definitivo es lo que define el grupo. El grupo, sí, señor. ¿Ok? Listo, sí, señor, gracias. Plantea Manuel al interior de tu grupo el asunto que me estás planteando, que me parece que puede ser importante. ¿Ok? Sí, ok. Sí, señor, gracias. Ok, Manuel. Celinda, ¿querías decir algo? Yo sí tengo una consulta, profe. ¿Qué relación existe o hay entre la teoría de la educación y la práctica educativa? ¿Qué relación existe?
Correcto, ajá. Entre la teoría de la educación, donde se habla del conductismo, constructivismo, socioculturalismo y todo lo demás, ¿qué relación hay en la práctica yo como profesional, como docente? Claro, fíjate una cosa, Celinda, se supone que toda práctica educativa tiene como marco de referencia una teoría acerca de lo que significa educar, es decir, una teoría de la educación, inclusive en el sentido amplio, o sea, que cómo voy a educar, para qué voy a educar, a dónde quiero llevar a la gente, etcétera. Se supone, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto esa suposición es verdadera. Y todos los maestros están encuadrados en una teoría, pero también sé que las teorías en general son más o menos compartidas, son más o menos vigentes en un momento, ¿verdad? Y que todos de alguna manera nos guiamos por ello. Yo mismo me estoy guiando aquí por la manía de los grupos, la verdad, la práctica grupal. Entiendo que es positiva y que puede contribuir a una actividad. Allí hay una relación entre la práctica educativa, ¿verdad?, y teorías o consideraciones teóricas acerca de la educación, de cómo hacerla, cómo llevarla a cabo. Por ejemplo, actualmente es un problema fundamental para muchos educadores, a ver cómo llevo la tecnología al salón de clases y lo incorporo en la explicación de las distintas materias, o cómo hago para llevar una cosa. Un segundo, David, ya enseguida te doy la palabra. Y hay teorías que justifican eso, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que valdría la pena ver, la correspondencia entre actividad educativa y, digamos, teorías educativas. ¿Ok? ¿Está bien? Más o menos. Okay. Gracias. Sí, David y Carolina, vamos a esperar que hable primero las damas. David, ¿te parece? Por supuesto, siempre las damas adelante. Sí, señor. A ver, Carolina. Bueno, pues frente a eso, la verdad a mí me genera... Acércate al micrófono y habla un poquito más duro. Listo. Que a mí realmente me preocupa mucho la brecha digital. Yo vivo en Colombia y en Colombia tenemos nosotros pues dificultades en la zona rural de conectividad, la posibilidad de incluir metodologías STEAM dentro de las aulas de clase, y eso ha hecho que haya una brecha educativa bastante fuerte. En todos los países del continente, la zona rural tiene su brecha educativa. Eso es un problema importantísimo. Y entonces de pronto cuando lo relacionamos nosotros con los resultados de las pruebas de PISA, por ejemplo, que nos miden a nivel internacional, no estamos midiendo de acuerdo a las condiciones de aprendizaje o las condiciones, digámoslo así, de recursos con los que se cuentan para aplicar una clase, sino que estamos midiendo a todos de manera igualitaria. Realmente eso está generando que haya pues dificultad en las posibilidades de aprendizaje y más que todo en la posibilidad de ingreso a la educación superior, porque los exámenes de estado finalmente miden qué tanto puede manejar el estudiante un conocimiento, pero ni siquiera tenemos nosotros acceso real al conocimiento cuando se encuentran en una zona rural. Correcto, sí, ese es un problema importantísimo, Carolina, de verdad que sí. De hecho, yo sé que existen varias tesis doctorales que tocan ese punto ahí mismo en la UNESIT. Creo que valdría la pena que se lo plantees a tus colegas para estudiarlo. Es un problema complejo, bien complejo, que pone en cuestión la cuestión digital misma, pone en cuestión las pruebas que se hacen, en fin, pone en cuestión una diversidad de aspectos relacionados con la educación y las teorías de la educación. Me parece bien pertinente que lo puedan abordar en tu grupo. ¿Oíste? ¿Está bien? Sí, señor, voy a abordarlo con el grupo.
Muy bien. A ver, David, adelante tú y después Carlos Eduardo. A ver, David. Bueno, gracias, profe. Aquí pensando un poco y escuchando la disertación, me voy a pensar un poco que la filosofía de la educación ha servido en los últimos tiempos para establecer política pública, pero no ha servido, digamos, desde el ejercicio docente para establecer momentos de reflexión. Creo que momentos de reflexión. Es decir, siento que todos esos parámetros filosóficos y epistemológicos sirven para crear una pecera en la que introducimos el derecho humano a la educación desde la política pública, pero hemos olvidado reflexionarla y llevarla, en nuestro caso latinoamericano, a las minorías que implica nuestra coexistencia. Me refiero con ello a que seguimos abordando la educación desde una visión eurocéntrica y no estamos llevando esta reflexión filosófica a lo que corresponde, digamos, a nuestros contextos latinoamericanos. Con ello me refiero a minorías indígenas, bueno, en general a minorías étnicas, minorías en condición de diversidad funcional, desplazados, etcétera, sino que seguimos impartiendo una educación según política pública desde esa visión eurocéntrica que implica la construcción filosófica, pero una construcción filosófica desde la teoría más no desde la reflexión. Así que yo siento que como educadores debemos abandonarnos un poco de ese eurocentrismo, de esa imposición, digamos, imperialista de lo que implica la educación y los modelos estandarizados de evaluación, para poder asumir una educación más asentada en nuestras realidades. Así es que pensaría yo que un espacio académico como el que nos convoca debería, y debe, de hecho lo está haciendo, perdóname, yo concluyo aquí, profe, de hecho lo estamos haciendo, ¿cierto? Muy bien, David. Estos espacios académicos deberían y deben y lo están haciendo proporcionarnos ese espacio de reflexión, caer en las realidades del aula y ajustar esa filosofía a otros parámetros que no sean estas visiones eurocéntricas que tanto daño le hacen a nuestros contextos. Profe, no le escuchamos. No se le escucha al profe, yo creo que se le fue el internet. Ah, ok. Profesor, tiene el micrófono abierto, pero no se le escucha nada. Bien, David, yo creo que estás planteando un problema absolutamente pertinente. Sin embargo, fíjate que de hecho uno de los fenómenos importantes en el campo de la actividad de los sistemas educativos ha tenido que ver con el tema de la diversificación de la educación y de las instituciones educativas, ¿verdad? Tratando justamente de afilar una respuesta a esos problemas que tú estás planteando. Okay. ¿Me entiendes? Profe, qué pena, pero yo creo que se le escucha. Qué pena, profe, pero se le escucha muy bien importante que lo toques. Eso, ahí tiene un... Profe,
No le escuchamos bien, profe, no le escuchamos bien. Pues se ha trabajado. Profe, no le escuchamos bien. Creo que hay problemas de internet, profe. Se ha trabajado. Bueno, se le escucha. ¿Quién? ¿Yo? Dice el profesor que se va a volver a conectar por el teléfono ya que no se escucha nada, tiene problemas con el internet. Hola, ¿me escucharon? Sí, te escuchamos, Elena. Ajá, ¿me escuchan? ¿Aló? No, profe, entrecortado. Ajá, ¿me escuchan ahí? Un poco entrecortado, profe. Ya, déjame apagar el... Sí. Espérate, ya va, déjame salir de aquí para... Ahora no me deja, no se apaga esto. Ajá. Ya apagué el computador. ¿Me escuchan ahora? Ajá. Se le escucha. Bueno, ok. Ya parece que la cosa es... Ok. Bueno, no me acuerdo ya dónde estaba, porque después de este susto, déjame apagar definitivamente el computador y me quedo con el teléfono. Bueno, déjalo ahí, ya se buscará la manera de... Profe, estaba usted haciendo una devolución a partir de la opinión pues que vi en la clase, pero en ese momento se empezó a escuchar entrecortado. Entonces creo que nos gustaría escuchar su devolución al respecto. Ya, David, espérate que se me fue, porque es que cuando ocurren estos cortos uno se descontrola todo, ¿no? A ver, recuérdame un poquitico en qué punto estábamos, David, por favor. Sí, señora. Hablábamos, bueno, en mi opinión versaba sobre el hecho de que la filosofía de la educación considero que se ha convertido en una excusa para la política pública, más que para la educación en el aula. También, ya me acuerdo bien. Tienes toda la razón, David, y me parece que eso es un tema fundamental, ¿verdad? Es decir, porque es como si existiera un solo objetivo en la educación y resulta que también los objetivos pueden ser múltiples porque las circunstancias son distintas, los espacios son distintos, las necesidades y los grupos sociales son diversos, las condiciones de la educación son distintas, inclusive existen diferencias de lenguaje muy importantes, ¿verdad? Y quedan fuera. Es un tema que está afectando mucho a los sistemas educativos. Es de hecho uno de los grandes problemas con los cuales se tropiezan los sistemas educativos y que están exigiendo su cambio, su transformación. ¿Me entiendes? Yo creo que es un tema importante que lo tomen en consideración. ¿De acuerdo? De verdad que sí, plantéalo al grupo y yo creo que eso sería un aporte bien importante de primer orden, David. Vale, sí señor, muchas gracias.
Ok, gracias a ti, David. Me parece bien importante y necesario, porque ese es un tema. Mira, en la reunión de la UNESCO, del IESAL, del año 18, ese tema apareció con una centralidad enorme, que es el tema de cómo atender justamente a las culturas y a los sectores sociales que son marginados, que están fuera del contexto y que simplemente muestran una diferencia cultural profunda. Y ciertamente allí el problema básico es que se estarían haciendo evaluaciones internacionales, globales, de los sistemas educativos nacionales, que no toman en cuenta para nada esa carencia, como si las naciones fuesen, los países fuesen una unidad total desde el punto de vista cultural. Y eso no es así, y sobre todo no lo es en toda América Latina. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que eso es un aspecto bien importante que valdría la pena como tema tocarlo. ¿Ok? Correcto, sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Ok, David, gracias a ti. ¿Quién más estaba pendiente de la intervención? Carlos, adelante. Hola, profe. Profe, no, quisiera como plantear una idea que me surge a partir de lo que logro escuchar y entender. Y también pues como a partir de la intervención que hizo anteriormente David, o sea, yo por el contrario, o sea, haciendo pues ya es una opinión, como expresando pues mi opinión acerca de lo que opino que está generando la filosofía de la educación como aporte en este momento al pensamiento precisamente sobre la educación. Y es que yo por el contrario no creo que ni siquiera esa filosofía que se está generando dentro de la academia, ese pensamiento filosófico sobre la educación, esté permeando políticas públicas y que no está generando un discurso novedoso que precisamente problematice lo que inicialmente se pretendía que problematizara o que digamos que sirva a la función inicial de la filosofía. Yo pienso que no ha servido precisamente para plantear nada, por lo que digamos que el discurso, al uno escucharlo, más parece un discurso muerto, ¿sí? Es decir, no permea la reflexión, siento que no permea una reflexión profunda sobre la educación, digamos en términos prácticos, es decir, que comienza a generar cambios que ayuden a desestructurar los paradigmas imperantes. Y por el contrario se ha convertido más en una filosofía que yo diría como arquitectónica, es decir, como que se convierte en un cimiento, en digamos un discurso estructural que fundamenta, digamos, su propio discurso, es decir, es como un discurso endógeno, se nutre de sí mismo para, digamos, para dar como cierta rimbombancia y demás, pero no está llegando a permear en la práctica no permea la educación, lo hacen más, digamos, se hace más desde la didáctica, se hace más desde la antropología, desde la sociología, pero nos estamos quedando, digamos, o aquellas personas que piensan la educación en términos filosóficos, como, digamos, a nutrir revistas que no están generando en la práctica ningún cambio. Lo siento como un discurso muerto, un discurso muy repetitivo, en cierta medida rimbombante, pero poco, digámoslo así, como poco aterrizado a las prácticas cotidianas. No sé, es una opinión que quería como esbozar a partir de la exposición que se hacía. Bueno, mira, Carlos, fíjate una cosa, desde un cierto punto de vista tú podrías tener razón, ¿verdad? Efectivamente, los temas de filosofía de la educación, justamente por su carácter y su objetivo como de generalización de los problemas, ¿verdad? Al final terminan no tocando ningún problema específico. Pero eso a lo mejor tiene cada vez más que ver con una cierta concepción de la filosofía que se esté trabajando, ¿verdad?
¿Por qué? Porque la filosofía, como acabamos de ver y como traté yo de señalarles en mi intervención, está también abierta y penetrada por distintas visiones científicas, por distintos abordajes de tipo científico, ¿verdad? No existe una filosofía pura hoy en día. Existe una filosofía, repito, de la política, una filosofía de la educación, una filosofía del lenguaje, una filosofía del trabajo, y así en cada uno de los campos, ¿verdad? Es decir, una especie de filosofía orientada y centrada por campos disciplinarios científicos diferenciados, ¿verdad? Entonces no es una sola filosofía lo que existe, existen enfoques filosóficos diversos, de la misma manera que no existe una única pedagogía, existen diversos temas pedagógicos y pedagogía que están vigentes, ¿verdad? Ahora bien, yo diría que el tema filosófico, más allá de la forma y del uso que le dan algunos autores o inclusive aquello que se da en los niveles del Estado y de la cosa pública, más allá de eso, ¿verdad? Yo creo que sí tiene mucho que decir todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la pregunta de ¿para qué educar?, ¿verdad?, que parece que tuviera una sola respuesta, en efecto no es una sola respuesta. El para qué educar se aborda desde distintos ángulos y en cada uno de ellos hay un aporte importante, ¿verdad? Y se descubren y se ponen de relieve problemas importantes, ¿verdad? Yo creo que esto tiene que ver mucho con la forma como concebimos la filosofía, que no está lejos de ser simplemente una especie de discurso general y de adorno, y mucho menos pues de estas cosas así, ¿verdad? Habría que detenerse un poco más en el tema de la filosofía de la educación no académica, pasar un poco a la filosofía crítica, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar otras visiones, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar otras visiones de lo que es la filosofía. Mire, por ejemplo, cuando se ve en América Latina aparecen las teorías críticas de la educación, ¿verdad? Aquellas teorías que de alguna manera vinculan a la educación con procesos políticos, inclusive pues que reivindican la preeminencia de las clases sociales más pobres, etcétera, ¿verdad? Allí hay un enfoque filosófico en el fondo, ¿verdad? En el fondo hay un enfoque filosófico en eso y que va a tocar muchos aspectos del proceso educativo, muchos aspectos. Ahora, que no se ponen y no se exponen explícitamente, ese es otro problema. Pero comprender las teorías críticas de la educación, tal como se dan y las conocemos en América Latina, comprenderla implica comprenderla en su estructura filosófica y pedagógica también básica, ¿verdad? Una cosa es el uso que se hace en ciertos contextos acerca de la educación, de la filosofía, y otra cosa es la filosofía misma que se va a usar. Pero sin embargo, yo creo que tienes un buen problema de trabajo, de discusión. Plantéalo con tu grupo, por favor, a ver qué aspectos podemos sacar de fondo. Si yo voy a continuar buscando materiales bibliográficos y bueno, se los haré llegar a ustedes a la medida en que los vaya encontrando, ¿de acuerdo? Pero recuerden, ustedes también deben y pueden en todo momento aportar textos y bibliografía nueva que ayude a su enfoque, a desarrollar su enfoque. ¿Ok? ¿Está bien?
Gracias, profe. Sí, señor. Bueno, muy bien, Lady. A ver, ¿alguien más tiene algún comentario? Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya van a ser casi las 9 de la noche, los voy a dejar tranquilos, no los voy a atormentar más esta noche. Les iré pasando la bibliografía según la vaya encontrando, y recuerden que estoy a su disposición. Cualquier duda, cualquier cosa que usted crea que puedan conversar conmigo, yo estoy allí para atenderlos, ¿de acuerdo? No duden en llamarme en el momento en que crean que yo puedo servir para algo. ¿Ok? Bueno, profe, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Ya. Listo, profe, gracias. Nos vemos hasta mañana. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.